que están por video. El título del día de hoy, vamos a ir directamente a lo que es la palabra. Y decirles que vamos a leer mucho las Escrituras. La clase anterior que vimos. La importancia que tenía el interpretar correctamente las Escrituras. Bueno, esta clase sí o sí tenemos que leer mucha Escritura. Y el día de hoy vamos a ver la efectividad de la palabra de Dios. No es inocente el título que hayamos puesto la palabra de Dios y no que hayamos puesto las Escrituras. Podríamos haber puesto la efectividad de las Escrituras, la efectividad de la Biblia. Pero vamos a hacer como un combo y vamos a hablar de la Escritura como la palabra de Dios. Y vamos a ir de a poco. Como dije, en la clase anterior vimos la correcta interpretación de las Escrituras, pero ahora vamos a reflexionar un poco, entendiendo que esto es un tema totalmente fundamental en nuestra vida espiritual. Esto quiero que quede así muy arraigado en nosotros. Es un tema fundamental en nuestra vida espiritual y es entender cuán efectiva son las Escrituras y lo que contienen estas. Vamos a hablar entendiendo que las Escrituras es la letra, no me trajo una Biblia en papel, es la letra, casi. Las Escrituras, como sí, es exactamente lo que ustedes ven escrito. Esto es la Escritura. Ahora, Jesús, vimos la clase anterior, él mismo dijo que las Escrituras daban testimonio de él. Lo que se encuentra adentro de las Escrituras, adentro de esto, aquí adentro, no lo busque literalmente por la página porque no lo va a encontrar, adentro en el Espíritu es la palabra de Dios. Tenemos dos formas de llegar a esto. Si simplemente lo leemos en modo historia, nos vamos a encontrar con la Escritura. Modo historia, voy a leer la Escritura. Pero si esto lo hago en oración y le pongo voluntad y espíritu al leer, me voy a encontrar dentro de estas letras la palabra de Dios, que es una persona, que es la esencia de estas Escrituras. Entonces, vamos a ver, yo quiero que estoy haciendo toda esta introducción, porque luego esto voy a ir rápido, no voy a ir así, ya lo saben. Entonces, antes que comience esa parte y que apretemos el acelerador, quiero que comprendamos que vamos a hablar de la Biblia, ¿sí?, como la palabra de Dios revelada. Como la palabra de Dios revelada. Como el Cristo encarnado. Como el Verbo hecho carne. Y como este Verbo, como esta palabra de Dios tiene un poder transformador tal que puede y va y ha impactado y seguirá siendo nuestras vidas. Entonces, ¿qué vemos a través de ella? ¿Cuál es el poder transformador? ¿Qué podemos experimentar a través de la Biblia? Entendiendo que es la palabra de Dios. Eso ya lo tenemos ahí. Biblia, palabra de Dios. ¿Qué podemos ver a través de esta? ¿Qué podemos experimentar? Puntualmente, el amor y la guía de nuestro Creador. Así que vamos a ver 5 puntos que consideramos relevantes de la palabra de Dios. 5 puntos que vamos a ir desarrollando acerca de la palabra de Dios. Y les spoileo el final. ¿Quieren spoiler o no spoiler? Sí. Al final me lo dicen ustedes. Entonces. Punto número 1. ¿Sí? La Biblia como
como la palabra de Dios. Punto número 1. El poder creador de la palabra. El punto número 1 es el poder creador de la palabra. En el libro de Génesis y en Salmos vemos cómo Dios creó el mundo a través de ¿qué? Muy bien, de su palabra. Él habló y todo lo que habló, ¿qué pasó? Cobró vida, fue hecho. Génesis 1:3, dijo Dios que haya luz, ¿y qué pasó? Hubo luz. Hermoso. Salmos 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto, amados, nos muestra que la palabra de Dios tiene un poder intrínseco. ¿Para qué? Para dar vida y traer puede traer a la existencia algo que nunca fue. ¿Qué puede hacer eso? La palabra de Dios. Ahora, de la misma forma en que Dios creó el universo con su palabra, de la misma forma que Dios creó el universo con su palabra, ¿me siguen? ¿Están ahí? Dios hablando y las galaxias siendo hechas. Dios hablando, la luz siendo. Dios hablando, separando las aguas de la tierra. De la misma forma es que puede traer transformación y nuevas realidades a nuestras vidas. ¿Cuándo? Y sí, tiene que estar esta palabra. Esto sucede cuando escuchamos, cuando leemos y cuando obedecemos su palabra. Entonces, esta misma forma creadora del Señor puede traer una transformación en nuestras vidas cuando escuchamos, cuando leemos y cuando obedecemos la palabra de Dios. Repito y lo voy a repetir para que nos vaya quedando claro. Hablamos de Biblia como la palabra de Dios. ¿Sí? Es ese tiempo que pasamos con la Escritura, leyéndola en oración y en el Espíritu, y ahí se produce, cuando tenemos el Espíritu Santo, una revelación de dicha palabra en nosotros. Hay vida, nuestra mente comienza, y lo vamos a ir viendo, nuestra mente, el Espíritu Santo nos comienza a hablar, nos comienza a mostrar lo que tenemos dentro, nos comienza a mostrar todo aquello que hay que quitar y todo aquello que somos en Él. Es un trabajo lo que sucede en nosotros. Entonces, vemos el poder creador de la palabra. Si nos vamos a Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué materia prima usó el Señor? Solo su palabra. Le fue más que suficiente. Claro, nosotros no lo hemos visto. Nadie estuvo en la creación, aunque estábamos en Él. No vamos a entrar por ahí. Nadie estuvo físicamente en la creación. Pero lo hemos visto por fe. Creemos que esto es una realidad por fe. Leer las Escrituras, leer su palabra nos afirma en estas verdades y hace que las creamos, hace que las abracemos y hace que las vivamos. Mientras más leamos, mientras más escudriñemos, mientras más estemos tiempo con las Escrituras, con la palabra de Dios, estas verdades más se van a afirmar en nuestras vidas. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Gloria a Dios por esta palabra. La palabra de Dios no es vana. Cuando Dios habla, su palabra se cumple según su propósito y produce resultados sí o sí. Si no, no fue su palabra.
Si no, no fue su palabra. Cuando Él habla, sí o sí se producen cosas. Si no, eso que salió, eso que se oyó, eso que escuchamos, no era palabra de Dios. Porque es imposible que Dios hable y que no haya una transformación. Es imposible. Es imposible. Así que imagínense, si nosotros estamos leyendo su palabra, estamos oyendo su palabra, estamos viviendo su palabra, es imposible que no haya una transformación. Es imposible. Repito, no se trata de leer las Escrituras en modo historia. Se trata de leer las Escrituras en oración, orando. Oro mientras leo. Oro, leo, oro, leo, oro, leo. No como una cuestión de forma, amados, sino entendiendo que es una cuestión de espíritu, que es en el espíritu lo que sucede. Si no, puedo convertirme en un teólogo y puedo saber la historia de Jesús, cómo Él nació, cómo Él murió, puedo saber la historia de Pablo, puedo conocer un poco y no se ha transformado. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Acaso no decimos que la palabra tiene un poder transformador, creador? Claro, la palabra de Dios, no las Escrituras por sí solas. Estas se esconden en la palabra, por eso es necesario leerlas, escucharlas, meditarlas y escudriñarlas. Entonces, nos vamos a Salmo 148:5. Con estos pasajes lo que buscamos es afirmar lo que estamos hablando del punto 1, el poder creador de la palabra. ¿148:5? Correcto. Dice, que alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. El mismo Salmo invita a la creación, o sea, nos invita a nosotros a alabar a Dios, porque Él simplemente dio una orden y todo fue creado. Tan simple como eso. O sea, alaben el nombre del Señor por una cosita simple. Y dice, Él simplemente dio la orden y todo fue creado. Sencillo. Alábenlo porque Él mandó y lo que mandó se hizo. Es impresionante. Ahora, su palabra es vida. La idea es que podamos ir entendiendo esto. Que su palabra es vida, que su palabra es verdad, que en su palabra hay y su misma palabra tiene y su misma palabra es poder. Su palabra es autoridad. Pregunta para nosotros, si su creación le obedece, nosotros también, ¿no? Si la creación le obedece, diría Evan Kraft, yo también. Si la creación le obedece, yo también. ¿Qué es lo que, cómo puede impactar este poder creador de la palabra en nosotros? Repetimos, si la leemos, si la escuchamos y si la obedecemos. Eso se están anotando, ¿ok? Entonces, punto número 1, listo. El poder creador de la palabra. Ya con esto tenemos para trabajar un montón. Pero vamos al 2. Quiero dejarles muchísimo trabajo. Quiero dejarlo. La palabra de Dios como revelación. La Biblia es la revelación divina que nos muestra ¿qué? La naturaleza de Dios. Nos muestra su plan para la humanidad y nos muestra su voluntad para nuestras vidas. 3 cosas puntuales que hemos visto a nivel general. Nos muestra la naturaleza de Él, su palabra, nos muestra su plan para la humanidad y nos muestra también su voluntad para con nuestras vidas. Ahora, para poder comprender y entender esto y vivirlo,
No hay forma de no sumergirnos en la palabra de Dios. Volvemos de vuelta. ¿Cómo es el título de hoy? La efectividad de la palabra de Dios. Todo esto se hace y es efectivo en nosotros si nosotros interactuamos con esta. Si esto está en mi casa, lo hemos visto, ¿no? Salgamos del porcentaje. Si esto está en mi casa, pero yo no interactúo con esto, no hay un poder transformador en mí. No porque Dios no pueda, no porque Dios sea malo, no porque hay algo que me oprime, sino porque necesito interactuar con su palabra para que ésta opere en mi vida. Si no interactúo con su palabra, y no voy a poder ver cambios. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? No veo cambio en esto, no veo cambio en aquello, mi vida no va por la senda correcta, me desvío, voy de aquí, voy para allá. Pregunta puntual para mi vida primeramente, ¿cuánto tiempo tengo de mi día y mi vida con la palabra de Dios? ¿Cuál es mi riesgo? Porque la noticia es, y vamos a hablar todo afirmativo, ¿eh? No porque seamos afirmativos, pero vamos a hablar todo afirmativo, no vamos a hablar nada negativo. Así nos chocamos con los pinos, diría el pastor. Todo afirmativo. Si leemos las Escrituras, si nos encontramos con su palabra, realmente vamos a poder conocer la naturaleza de Dios. Es la única forma de conocer su naturaleza. Si nos encontramos con su palabra y con las Escrituras, vamos a conocer el propósito eterno de Dios. Vamos a poder saberlo, degustarlo, experimentarlo, disfrutarlo y compartirlo. Y vamos a saber para qué vinimos a este mundo y vamos a tener claridad con qué hacemos y qué tenemos que hacer. ¿Cuál es la voluntad del Señor para con nosotros? ¿Dónde encontramos esto? En la palabra. En la palabra. O sea, no la encontramos en otro lado. No, ¿nos colabora hablarnos? Sí. ¿Nos colabora tener comunión, un ida y vuelta y que su Espíritu Santo hable a través de uno? Sí. Pero eso sin esto es peligroso. Porque de esta fuente, aunque me encantaría que salga solo agua limpia, y de vez en cuando echa unos chorritos medio ácidos. Yo no sé su fuente, yo le hablo de mi fuente, ¿no? Pero de vez en cuando, claro, de vez en cuando salen algunos chorritos. Escuché por ahí que a veces se queda sin agua, ¿puede ser? A veces se queda sin agua, estamos complicados. A veces se acerca alguien a tomar y le queda la garganta seca. Entonces es peligroso. Entonces esto nos blinda, esto nos da seguridad. Esto nos afirma, gracias, en la palabra, en la roca que es Cristo. Entonces, la palabra de Dios estamos viendo como revelación de su naturaleza, de su propósito para la humanidad y de su voluntad para con nuestras vidas. A través de las Escrituras podemos conocer de manera íntima y personal a Dios. No tenemos otra. Quiero conocer a Dios. Palabra, escritura, pero no me gusta leer. Qué lástima, güey. Este el audio. Y digo qué lástima, ¿por qué? Porque a mí no me gustaba leer. O sea, yo soy el primero que digo, no me gustaba leer. Creo que hasta los 18 años, no sé, había leído, no sé si leía 3 libros del colegio por obligación. No me gustaba leer, pero es necesario leer. O sea, la lectura no la podemos saltear. Es así, a ver, es así. No podemos saltearla. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el Señor nos entregó. Entonces, si queremos conocerlo a Él, tenemos que dedicarle tiempo a la lectura de su palabra.
Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, con un propósito, de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El poder y el propósito de la palabra de Dios. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Él primeramente y tiene un propósito muy claro de que nosotros estemos capacitados para no alguna, para toda buena obra. De donde el Señor te envíe, no importa a dónde te ponga, si vos fuiste perfeccionado por su palabra, vas a suplir esa necesidad y ese servicio. ¿Cómo se logra eso? A través de la palabra de Dios. Claro, ¿para qué sirve esta? ¿Por qué nos sentimos aquí como si estuviéramos en una escuela? ¿Por qué nos sentimos aquí exhortados? ¿Por qué nos sentimos reprendidos? ¿Por qué nos sentimos instruidos? Y es que, amado, es que sirve para esto la palabra. Sirve para enseñar, sirve para reprender, sirve para corregir y sirve para instruir. Y no en cualquier lugar, en la justicia de Dios. Entonces, y sí, amados, nos vamos a sentir exhortados, instruidos, enseñados, porque es lo que hace la palabra. Es lo que hace la palabra, está hecha para eso, eso es lo que hace. Siempre vamos a tener algo para aprender, algo para ser exhortados, algo para ser reprendidos, algo para ser instruidos, siempre hasta el día que nos muramos. Así que sepamos, frente a la palabra que vamos a estar, que siempre nos vamos a sentir de esas maneras. Ahora, Efesios 3, 5. Dije que íbamos a leer mucha escritura. Por revelación se me dio a conocer el misterio. Según antes lo he escrito brevemente, dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estaba escondido. Pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Este pasaje que Pablo le está hablando a los Efesios nos habla de la revelación del misterio escondido que es Cristo revelado a nosotros. Nos muestra que a través del Espíritu Santo Dios revela sus misterios. De vuelta, ¿cómo se revela este misterio? A través de la palabra, a través de la Escritura. No viene por ósmosis, no viene por meditación mágica, viene por la lectura y la meditación en las Escrituras, en la cual si seguimos cavando en profundidad nos vamos a encontrar con la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que es su naturaleza. Y esto lo terminamos de ver antes de cerrar el punto 2, en Juan 1, 1, 2, que dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿De qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla del Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo. Cristo como la encarnación de la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús es la revelación máxima de Dios a la humanidad. Jesús fue y es la revelación máxima de Dios a la humanidad. Siendo Dios mismo, lo leyó algo recién, se hizo carne, se hizo hombre, y Él nos llevó y nos dio paso
a esta preciosa salvación para que podamos volver a ser uno con Él y podamos disfrutarle y ser usados para cumplir con su propósito eterno. Entonces, la palabra de Dios como revelación a nuestras vidas nos muestra su naturaleza, nos muestra el propósito que Él tiene con la humanidad y la voluntad para nosotros mismos. Yo no quiero ir tan rápido, pero quiero que podamos ver la importancia y al mismo tiempo la efectividad que tiene su palabra. Quiero sacarnos del punto que muchas veces pensamos que su palabra no es efectiva. Eso sucede, ese pensamiento está porque no dedicamos el tiempo a poder leerla, a poder oírla y escudriñarla. No es que su palabra no es efectiva, es que nosotros no nos acercamos a su palabra. Hay una grande diferencia. No sé si conocen, es muy conocido, ese cuento, historia, narrativa, no sé qué sería, del barbero, el famoso barbero, un pastor va a una barbería a cortarse el pelo, estaban hablando, se entera que es pastor, y el barbero le dice que Dios no existe. Simple. ¿Por qué? Y le dice, ¿por qué cree que no existe? Y dice, Dios no existe porque si no, no hubiera hambre en el mundo, no hubiera guerras, no hubiera asesinatos, no hubiera injusticias, no hubiera personas pobres y muriéndose de hambre. A ver, todo esto está en el mundo, por lo tanto, es simple. A ver, Dios no existe. Si hubiera un Dios, todo esto estaría solucionado. El pastor no era pentecostal, definitivamente, muy tranquilo, dejó que le haga el corte, lo saludó muy amable, se fue de la tienda y justo cuando sale afuera ve una persona con pelo largo y barbudo. Lo frena, le dice, espérame acá un momento, entra dentro de la tienda y le dice, ¿sabe qué? Los barberos no existen. Pero ¿cómo que no? Míreme, le acabo de cortar el pelo, aquí estoy, sí existe. Entonces él hace pasar a la persona y le dice, usted no existe y los barberos no existen porque si no esta persona no estaría con el pelo largo y con la barba así de larga. Y él le dice, no, sí existimos, nada más que esas personas no vienen a mí para que le corte el pelo. Excelente, dijo el pastor. De la misma manera, quiero decirle que Dios existe, pero todas esas personas no acuden a Dios para que sus vidas sean transformadas y puedan vivir una vida diferente. Punto de esto, amados, no podemos ser transformados si no nos acercamos al Señor. Y la manera de acercarnos al Señor, más allá de venir un día a la congregación, de apartar los sábados, venir a alabar juntos, de juntarnos, es que en tu casa puedas darle la importancia que esto merece y sumergirte en la palabra de Dios. Si no te sumergís y no me sumerjo en la palabra de Dios, quiero decirte algo, no va a haber una transformación en nuestra vida. Así que si hay algo en tu vida que tenés ahí, en el cual considerás que no estás siendo transformado, ahora entendemos por qué. Ahora entendemos por qué. Porque no dedicamos tiempo a la lectura, a la meditación y no se produce una transformación. Quiero quedarme aquí un ratito, no esforzándome yo porque considero y entiendo que quien nos ministra y el maestro de maestros es el Espíritu Santo, pero simplemente quiero repetirlo una vez más para poder colaborarnos a nosotros mismos de entender la importancia y la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas si leemos las Escrituras. Repito, no puede haber una transformación. Yo sé que muchos de nosotros muchas veces
estamos como que no hay una transformación en mi vida, hay algo como que me traba, hay algo como que no está sucediendo. Volvemos a repetir lo mismo, la vida del Señor no es mágica. Si no pasamos tiempo escudriñando, leyendo, abrazando las Escrituras, estando en la palabra, no podemos conocerle. A Dios no se le conoce porque tengo ganas en mi mente de conocerle. No funciona de esa manera, sería genial. Es decir, yo pienso que tengo ganas de conocer a Dios y como pienso que tengo ganas de conocer a Dios, le conozco. No, se conoce pasando tiempo con Él y no podemos escapar de que el leer las Escrituras es un cara a cara con Dios. Porque la oración es totalmente necesaria, sí, amado. Pero, a ver, seamos francos, no seamos francos porque nos cambiamos de idea. Seamos sinceros, amados. Estuvo mal, ¿no? Alguno lo calla. Seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes tienen una conversación con Dios en el cual están más tiempo callados y lo están escuchando que Dios le está comentando lo que está haciendo en su día a todo lo que cada uno de nosotros habla? Porque cuando yo tengo que conocer a una persona y si tengo que conocer a Ana para conocerla, yo no la conozco hablándole. Yo la conozco escuchándola. Ahora, en nuestro tiempo de oración pasamos 99,9% hablando y 0,1% periódico escuchando. Entonces, ¿cuánto podemos llegar a conocerlo a Dios en oración? Hay que ser sinceros con nosotros. Intentá conocerme, pero yo no te hablo. Habla vos. No, vas a decir todo lo que hay adentro tuyo. Vas a poder descargar tu alma, tu mente, tus pensamientos. El Espíritu Santo sí va a intervenir. Va a poder mostrarte algo. Va a poder hablarte si le prestás atención y lo oís. Pero esto no lo podés dejar de hacer. Porque la Escritura misma nos dice que a través de su palabra es que Él se da a conocer. Entonces, amados, en serio, es importante. Esa estadística que hablamos es alarmante, es real y nosotros tenemos que estar del otro lado y enseñarlo esto, modelarlo primeramente y enseñarlo. Pero entiendo que el Señor tiene la necesidad de sacarnos esos velos de engaño en el cual nosotros consideramos que estamos creciendo en Él, madurando en Él, y no pasamos tiempo aquí. Si no pasamos tiempo aquí, tal vez lo que estamos creando o pensando es solo producto de una imaginación, pero no de una realidad. No, pero yo vengo creciendo, vengo re bien. ¿Cuánto tiempo pasar leyendo la Biblia? Nada. Amados, eso en Dios es imposible. Es loco, pero es imposible. No se puede. O sea, no se puede. Hay algo que no es compatible. Entonces, claro, pasa el tiempo y estamos iguales. Y nos congregamos, nos juntamos, tomamos mate, vamos a los cumpleaños. Y seguimos teniendo uno y otra vez el mismo error, y el mismo error, y el mismo error, y el mismo error. No salimos de ahí. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, tip central. La eficacia. ¿La palabra es eficaz? Sí, la leo. No la leo. No es eficaz. Es como el remedio es eficaz si te lo tomás. La pastilla funciona. Pero si vos no te la ingerís, no produce efecto. Tenés que comerla, no masticarla, pero sí tragarla. A veces pasa eso con la palabra. Así que, punto número 3. Gracias por su sonrisa tan entusiasmada. Punto número 3. La palabra de Dios como guía, como fuente de guía y sabiduría. En el Salmo
decir si lo leo. Cuando encuentren el Salmo 119 en su Biblia, lo van a ver. Así que voy a leer los versículos, pero no se los voy a decir. El Salmo 119 se destaca la importancia de la palabra de Dios muy puntualmente como guía y fuente de sabiduría en nuestras vidas. La Biblia, amados, nos proporciona principios y enseñanzas muy puntuales que nos orientan en cada aspecto de nuestra vida. Esto es una genialidad. En serio, es espectacular. Todas las respuestas están acá. En serio. ¿Saben por qué el pastor nos da respuestas? ¿Saben por qué a veces cuando nos preguntan, ¿podemos otorgar respuestas? No es porque hacemos algo ahí detrás, un trabajito. No, es porque simplemente leímos anticipadamente esto. Las respuestas salen de acá. No hay nada inventado. Entonces, cuando nos enfrentamos con diferentes circunstancias en nuestra vida y problemas de nuestra vida, y no tenemos respuesta, lo único que nos falta es más lectura de la palabra de Dios. Es más lectura de la palabra porque está todo acá adentro. Pero acá está en serio. O sea, acá tenés política, acá tenés economía, acá tenés trabajos, ahí tenés oficios, ahí tenés deporte, ahí tenés sanidades, ahí tenés de todo ahí adentro. En serio, tenés de todo. O sea, podés ser intendente si conocés la palabra de Dios. Podés ser presidente si conocés la palabra de Dios. ¿Sabrías cómo gobernar un país entero si conocés la palabra de Dios? Es la verdad. Las constituciones se hicieron fundamentadas en esto. En la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios como guía y fuente de sabiduría es una explosión. Por eso el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, una lámpara es a mis pies tu palabra. Me alumbra y me ilumina el caminar. Me muestra por dónde debo de ir. Es una locura. No sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué estudiar, no sé qué trabajo hacer, no sé si meterme aquí, no sé si meterme allá, no sé qué tengo que hacer de mi vida. Voy a hacer gimnasio. La palabra. La palabra. Mientras más tiempo pasemos con la palabra de Dios, con la Escritura y encontremos allí la palabra, más vamos a conocer al Señor. No me quiero adelantar a lo que viene abajo. Amados, sin la palabra de Él, ¿qué sucede? Pensemos juntos. Si la palabra es lámpara a mis pies, ¿sí? En mi caminar, ¿qué pasa si no tengo la palabra? ¿Qué me falta? Excelente. Sin la palabra de Dios camino en la oscuridad. Evidentemente voy a pisar un charco, un pozo, me voy a ir al abismo. ¿Por qué? Porque estoy caminando de manera ciega. O sea, es muy puntual. Es muy puntual. El entender y comprender que su palabra nos ilumina el camino. Sin la palabra de Dios, cada paso que doy es al abismo. Es en el medio de la oscuridad. No sé para dónde voy. Ahora, cuando tengo conexión con su palabra, yo sé y piso firme, porque Él me marca el camino. Salmo 119 dice también, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Me encanta esto.
Porque la palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestra mente y hacer que comprendamos la verdad. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender, y esta es la parte personalmente, que a mí me gusta, es que hace entender a los simples. La Biblia nos brinda sabiduría y discernimiento sin necesidad de que seamos inteligentes. Salmo 119. Lo deja así. Salmo 19, tienen que buscarlo. Tienen que leerlo y ver y buscarlo. No dije de verdad, no voy a. Pero es cierto. Entonces, ¿qué nos brinda la Biblia? Sabiduría y discernimiento. Incluso en las situaciones más complejas que pueda haber. En las situaciones más complejas. Por eso es que podés pararte frente a alguien de gobierno y tener respuesta. Podés pararte frente a un profesional y tener respuesta. Podés pararte frente a quien sea y si estás instruido para toda buena obra, donde el Señor te ponga, vos allí vas a tener respuesta de parte de Dios. Porque así es la vida de José. Porque esto no se trata de inteligentes, sino de sabios en Él. No sabiduría de este mundo, sino sabiduría celestial. Amados, ¿cómo se logra esto? A través de la palabra de Dios, de sus escrituras. Imagínense la importancia. No se imaginan. Lo veamos y comprobémoslo. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos enseña que a confiar en el Señor y a depender de su guía, en vez de confiar en nosotros y en nuestra inteligencia humana. El reconocerlo en todos los caminos hace que podamos someter nuestro caminar a la voluntad y al diseño de Dios. Recordemos que el Señor es la palabra. Entonces, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. No estés parado frente a una situación y quieras usar lo que de vos sale o lo que vos sos. No sabría cómo decirlo. Sino, respondé a eso y respondamos a eso con la sabiduría del Señor, de lo que hemos aprendido en su palabra. Seamos sabios, no inteligentes. Salud. No inteligencia humana. Exactamente, no inteligencia humana. Juan 8, 31, 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice Jesús, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La manera de mantenernos firmes a sus enseñanzas es leyéndolas, es pasando tiempo con ellas. Yo sé que están escuchando una y otra vez lo mismo, ¿no? Estoy consciente, no es que me equivoqué al escribir. Estamos repitiendo a propósito. Jesús dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. La pregunta es, ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús? Si no las leíste, no las sabes. Es imposible que te mantengas fiel. Si no conocemos las enseñanzas de Jesús, ¿cómo podemos mantenernos fieles a sus enseñanzas? ¿Y cómo podremos ser realmente sus discípulos? Si dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si no me mantengo fiel a sus enseñanzas, no puedo ser su discípulo. Y por ende tampoco puedo conocer la verdad y por ende tampoco puedo ser libre.
¿En qué termina esto? Si yo le preguntaría al texto, entonces, ¿qué es lo que me hace libre? Te hace libre mantenerte fiel a sus enseñanzas. ¿Y cómo me mantengo fiel a sus enseñanzas? Leyéndolas, meditándolas y obedeciéndolas. Si no es imposible. Seguimos dándonos cuenta a ver, la profundidad de la vida de Cristo, la vida en el Espíritu, Romanos 8, vivir una vida en el Señor y crecer en Él y madurar en Él, se da por el hecho de poder leer, escudriñar, meditar y vivir. Es como ese proceso, es leer, meditar, escudriñar y vivir. Es lo que leo, lo que medito y lo que escudriño lo pongo en práctica. ¿Listo? Vamos de vuelta. Lo que leo, lo medito, lo escudriño, lo pongo en práctica. Esa es la vida en el Espíritu. Ahora, si no tengo lectura, no le dedico tiempo a leer las Escrituras, la pregunta es, ¿en qué voy a meditar? En los reels de Instagram. ¡Estás perdido! Déjeme decirlo. Ya lo dije, no puedo volver. Estamos perdidos si nuestra meditación está allí. Si meditamos en todo lo que consumimos, que no sea la palabra de Dios, la pregunta es, ¿a qué le somos fieles? ¿Discípulos de quiénes somos? ¿Acaso eso nos va a hacer libres? No. Gracias. Si se mantienen, vuelvo a repetir, fieles a mi enseñanza, dijo Jesús. Imagínense Jesús con sus discípulos así. Dice, amados, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, van a ser realmente mis discípulos. O sea, de entrada ya les digo, quiero decirles algo, ustedes no son mis discípulos de primera mano. Van a ser mis discípulos si se mantienen fieles a lo que yo les estoy enseñando. Y si se mantienen fieles a esas enseñanzas, van a conocer la verdad. Y como van a conocer la verdad, esa verdad los va a hacer libres. Esto ni de vuelta, claro, ¿por qué estoy atado a tantas cosas? Y porque no conozco la verdad, y porque no conozco la verdad, y porque no le soy fiel a las enseñanzas, y por qué no le soy fiel a las enseñanzas, y por qué no le dedico tiempo a leer las Escrituras. Y esto cada uno replantee, o sea, haga su replanteo. De que acá no nos vayamos amargados, sino todo lo contrario, y que digamos, yo me casi impongo a leer las Escrituras de ahora en más. O sea, voy a empezar a leer la Biblia, voy a empaparme, porque si no me voy a dar cuenta que va a seguir pasando los años y ¿saben qué? No van a poder contar conmigo para la buena obra. Porque Dios no usa incompetentes. Quiero avisarte, Dios no usa incompetentes, Dios no usa a incompetentes. Lo acabamos de leer recién. ¿Para qué son las Escrituras y la palabra? Para capacitarnos para toda buena obra. Si no tengo una capacitación en la palabra, Dios no me va a usar. O sea, no te echa, no te saca. Podés seguir siendo hijo. Amado, podés ser hijo, no pasa nada. Pero vas a ser el hijo que esté todo el día tirándole el pantalón a papá, pidiéndole algo. Y de vez en cuando papá te va a soltar y de vez en cuando no. Eso es todo. Ahora no vas a poder administrar. No vas a poder administrar lo que Él es. No vas a poder administrar todo lo que Él tiene para administrar en el reino. ¿Por qué? Porque no te has capacitado en el Señor. Es importante, por lo menos para mí es importante. Porque si decidimos abrazar esta vida en Cristo y en Dios, lo que más anhelo es poder hacer su voluntad. Y lo que le tengo temor es a no hacer su voluntad. Y entendemos que para ser usado por Dios y para funcionar en su propósito, sí o sí, tengo que empaparme de esto, que es la palabra de Dios, que es su vida. Si yo no me empapo de esto, amados, olvídense que sean usados y utilizados por Dios. No porque es una declaración mala, sino porque su palabra lo dice. Solo por eso su palabra lo dice. No piensen en el burro que habló.
Siento que quiere hacer un burro que habla. Pero no creo que alguien quiera hacer un burro que hable. Entonces, no porque el burro habló, no, bueno, entonces Dios tal vez un día me haga hablar. No se trata de que Dios te haga hablar, sino de que vos seas sacerdote competente para administrar las riquezas de Dios espirituales, para toda buena obra. Que no importa dónde te pongan, vos puedas ser intachable en lo que hagas. ¿Por qué? Porque conoces la palabra de Dios y como la conocés, te convertiste en un ministro competente y como pastor, sos un sacerdote celestial en Él y poder responder como tal. Vamos de vuelta. Sin esto, amados, sin la Escritura, sin estar tiempo aquí, no se puede. No es que Dios sea malo, simplemente que Él tiene un diseño. Es la manera en la cual nos conocemos. Imagínense un ejemplo, ¿no? Y seguimos. Gracias por su tiempo. Imagínense llegar a una ciudad y vamos a hacerlo así, ¿no? Y el intendente de esa ciudad, y nosotros queremos que el intendente nos use para lo que él quiera. Bien. Y la consigna del intendente es que él no da órdenes, sino que a medida que le conocemos a él, nosotros tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer si no le conocemos? No hay forma. El tema es que resulta que nosotros no queremos pasar tiempo con el intendente porque es como que cuesta estar ahí, escucharlo y a veces pasas tiempo y como que sentís que no habla y estás medio ahí como medio renado, entonces decís, bueno, no importa, yo voy a ir, voy a hacer una calle. Y yo voy a ir y voy a levantar acá una plaza. Y voy a ir acá y después te acercás al intendente y intendente todo lo que hice. El intendente va a decir, hiciste todo mal. Porque no es lo que estaba en mi corazón. Muchas veces sucede eso con el Señor. El Señor sería el intendente en esta historia, ¿no? En vez de conocerle y pasar tiempo conociéndole y leyendo lo que Él nos dejó para conocerle, queremos hacer cosas a través de nuestra inteligencia humana. Y lamentablemente chocamos una y otra y otra y otra vez y nos desgastamos, nos cansamos. Nos cansamos y nos genera frustración. Y a veces hasta decimos, ya no sirvo para esto, no quiero esto, quiero dejarlo, ya está, me cansé. ¿Y por qué se dio eso? Solamente porque no pasamos tiempo con lo que Él nos dejó para que le conozcamos. Entonces, que salgamos de ahí, aquellos que estamos allí, para poder realmente involucrarnos y prepararnos y capacitarnos para poder ser usados como Él quiere. Y leo el último pasaje del punto que estamos hablando, la palabra de Dios como guía y sabiduría, que es Santiago 1:22. Y dice, más bien, escuchen, obedezcan la palabra que Dios les ha dado. Más claro. No se contenten solo con escucharla, pues así se engañan a ustedes mismos. Este verso es muy claro, nos insta muy puntualmente a no ser solo oyentes de la palabra, sino poder ser hacedores. Nos muestra que la verdadera sabiduría se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso vamos de vuelta, es leer, meditar, escudriñar y obedecer, experimentar, accionar. Entonces, leemos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la meditamos y cuando es el tiempo, la ponemos en práctica y en experiencia. Amados, punto número 4, no se me duerman. No sé cómo venimos con el tiempo. 4.
La palabra de Dios, dijimos al comienzo que tenía un poder creador. Ahora vemos que la palabra también tiene el poder de transformar nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga, escuchen lo que hace la palabra, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Tranqui el trabajito de la palabra. ¿Qué es lo que resalta este pasaje? Este pasaje resalta la naturaleza viva y poderosa. Vemos el poder que tiene la palabra de Dios. Nos muestra que su palabra, su persona, su esencia, lo que encontramos a través de las Escrituras, es capaz de discernir nuestros pensamientos. Es capaz de discernir nuestras intenciones. Es capaz de discernir hasta las motivaciones más íntimas nuestras. Es impresionante. Es una revelación profunda que nos confronta y que nos transforma desde adentro hacia afuera. Y no al revés. Por eso dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Usa este ejemplo que está dado en un contexto antiguo de guerras donde había espadas. Para nosotros no es normal. Imagínense un cuchillo. Dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que al tener contacto con la palabra, si nosotros nos sometemos a la palabra y la aplicamos en nuestra vida diaria, ¿qué va a suceder según este pasaje? Vamos a ser transformados y renovados. ¿En qué? En nuestro carácter, en nuestras actitudes y en nuestros pensamientos y acciones. Ahora, claro, ¿cómo sucede eso? A través del contacto con la palabra. Esta espada no puede penetrarnos, no puede entrar en nuestra alma, espíritu y mente si nosotros no la oímos, no la leemos, no la meditamos, no la escudriñamos. No se puede. Vuelvo a animarte, hacete. Mi mujer me hizo algo la semana pasada que atentó contra mí. Y me hizo una hoja. Nos encanta seguir experimentando y generando cuadros, agendas y un montón de cosas para poder seguir creciendo en la productividad en el Señor. Y me hizo en la hoja 4, en el Excel, me puso todos los días en numeritos del mes, del 1 al 30. Y me puso toda una lista de todas las cosas que podemos hacer en el día. Entonces tenemos, no la recuerdo puntualmente, pero tenemos oración íntima. ¿Sí? Y toda una lista de cuadritos. Oración íntima. Oración por los hermanos. Es diferente, no es lo mismo. Preparación palabra sábado. Preparación palabra SEA. Preparación palabra jóvenes. Limpieza general, limpieza, desde así, no sé cuántas son, así, de todo, hacer las compras, visitar a familias, cumpleaños, sobrinos, todo ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que me ayuda esa lista? ¿Qué es lo que me ayuda? También está leer la palabra. ¿Qué es lo que me colabora a mí eso? Que yo voy viendo en el día y voy dándole una tilde a lo que fui haciendo en el día. Cuando termina el día, yo me doy cuenta a ver qué fue lo que hice. Oré hoy. ¿Saben lo que sucede? Nuestra mente nos engaña todos los días.
le encanta, es un juego para la mente. O sea, es como que se levanta así, uy, lo voy a engañar. ¿Por qué? Porque nos engaña pensando, haciéndonos pensar, che, pero yo leí ayer. Y el ayer fue hace 7 días. Ustedes se ríen. Yo les voy a regalar la lista o hágansela una de dos para que ustedes se la hagan y puedan anotar y tildar a ver y se van a dar cuenta. Y lo digo de verdad, se van a dar cuenta si oran todos los días, si leen la palabra todos los días y qué es lo que hacen el día. Vos terminás el día y eso te delata. O sea, no tenés chance, está ahí. Entonces, vos tocás, vos cuánto hiciste, 18. Vos 6. Vaya cocina, entonces tenés almuerzo, cena, encima de la ayuda ya tenés 3 ahí. No, encima la pusiste en una. ¿Qué? Ahora, ¿qué le hace ver? No se comparan entre ustedes, no, bueno. ¿Qué es lo que le hace ver? ¿Qué es lo que realmente hicieron? Porque a veces pasa, y me ha pasado, a ver, se lo estoy compartiendo y abriendo el corazón, porque, y les digo de en serio, háganlo, o sea, les incito, les ordeno, les incito, les animo a que lo hagan en serio. ¿Por qué? Porque la mente es engañosa, piensa que te hace, si yo leí, si yo hice, y te das cuenta que... Lectura del libro, a ver, lectura del libro. A ver qué libro estás leyendo, ¿cuántos días estás leyendo? Me puedo saber. Clase de inglés, estudiar inglés. Alabanza. Alabanza. ¿Cuántos ustedes alaban en los días de su casa? ¿Cuántos se anotan ahí? Hoy alabé al Señor. Alabanza. Eso te delata cómo está tu vida. Lo digo en serio, te delata cómo estás. Te delata cómo estás. Esposo te va a dar cuenta si estás ayudando en tu casa o no. No tenés limpieza nunca, no tenés comida nunca, no tenés acomodar nunca, no tenés nunca, y te estás dando cuenta ahí y que tu mujer está haciendo todo y vos no estás haciendo nada. Ay, no, pero yo el otro día la ayudé. Sí, el otro día dentro de 5 años de casamiento. Un estilo de 30 días. Y no me fui, estamos hablando de la palabra. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué estoy nombrando esto que va a ser una herramienta? De en serio háganlo, porque en serio es bueno. Porque en serio digo, es bueno, es sano. ¿Por qué? El otro día, me levanté un poquito, como que puse primero el pie izquierdo ahí abajo de la mesa, de la cama, de la mesa, todavía no me estoy complicado. Sí, me estoy complicado. Por eso era. Ese día puse el pie izquierdo. Apenas me levanté, pero fue así. ¿Por qué? Señor, si estoy bien, no pequé, no hice nada. Estoy bien con mi mujer, ¿viste? Estoy haciendo las cosas, ¿qué onda? Me voy a la listita. Yo sé que no, ustedes dirán, y tenía 3 días sin leer las escrituras y 2 días sin orar. Claro, yo saqué el cálculo y me puse a ver. En los días, claro, un día habíamos estado en 2 cumpleaños, habíamos visitado a la familia, habíamos visitado a los sobrinos. ¿Y qué pasó? Pasó el día. Pasó el otro día. Pasó el otro día. Y estábamos complicados. Todo tiene una respuesta. Y yo dije, che, pará, no, esto es terrible. Entonces comencé muy puntualmente, por eso les digo, a prestarle atención. Y me encanta. Porque vuelvo a casa, cuando termino el día me fijo lo que hice, después me fijo y también me permite ver qué es lo que puedo hacer y mejorar para los días posteriores. Ahora, claro, si no pasamos tiempo con la palabra, amados, vamos de vuelta, ¿no? Esta no nos transforma. Por eso les digo, les invito en serio que lo hagan. Porque no nos transforma. Necesitamos pasar tiempo. Por eso digo, nuestra mente nos dice, sí, ya lo sé, ya lo sabemos, ya sé que hay que leer, ya sé que hay que orar, ya lo sé. Y ese es nuestro peor engaño, el ya saberlo. Porque lo sabemos, recuerdan esa palabra de antes, lo sabemos, pero no transicionamos al lo hacemos. Nos quedamos con lo que sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, la transformación por medio de la palabra, esta puede transformar nuestras intenciones, motivaciones y pensamientos, pero es necesario que nosotros
la leamos y nos involucremos con ella. 2 Corintios 3:18, ya queda menos. Por tanto, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo del Señor. A medida que nos involucramos, amados, con la palabra de Dios y la reflejamos en nuestra vida, es que somos transformados a la semejanza de Cristo. Si no nos involucramos con la palabra de Dios, no vamos a poder ser transformados a su semejanza. Hay un solo camino, uno solo. Efesios 4:22, vamos más rápido. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Y qué tienen que hacer? Y renueven el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje nos exhorta, como muy bien hace la palabra, a despojarnos de nuestra manera antigua de vivir, y nos insta a renovar nuestra manera de pensar. Y más que es nuestra manera de pensar, es la fábrica de pensamientos. Ahora, la manera de renovar esa fábrica, esa mente, sí o sí, es pasando tiempo con la palabra de Dios. Pensar sea transformada. Si nosotros nos vamos igual y pensamos, sí, ¿cómo estuvo? Muy bueno, la verdad. Y que solo, la verdad, tengo una idea. Pero bueno, voy a seguir haciendo, y sigo caminando en mi día a día, como siempre. Si no renuevo mi pensamiento a través de la palabra, perdí tiempo. La palabra de Dios nos capacita para vivir una vida transformada y vestirnos del nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros. Eso es lo que hace la palabra, nos capacita para poder vivir una vida transformada, una vida ordenada, una vida como Dios quiere. Pero tenemos que leerla, que meditarla y que obedecerla. Ahora, por último, Colosenses 3:16. Es lo que hace la palabra, por eso tenemos que leer la Escritura. Que la palabra de Cristo dice, habite en abundancia en vosotros. O sea, vigilia leer las Escrituras. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Escuchen. Enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos como arma espiritual. En Efesios 6:17 se nos exhorta muy puntualmente a tomar la espada del Espíritu, que es... ¿De quién? Vamos a volver. Como si... En Efesios 6:17 se nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es... La palabra de Dios. Casi que natural. Nos exhorta esto, Efesios 6:17, que tomemos la palabra de Dios como una espada en nuestra armadura espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una herramienta poderosa contra las fuerzas del mal y las tentaciones. Y quédense tranquilos, no vamos a hablar de guerra espiritual. Porque Él ya venció al diablo, Él ya venció a los demonios, Él ya venció a los principados y a los potestades. Él ya lo hizo. Pero quiero decirte algo, hay fuerzas del mal. Pero, y acá está la hermosa parte, pero la palabra es la que tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder, donde todo se sujeta a ella. La palabra nos fortalece y nos capacita, ¿para qué? Para resistir las tentaciones
y para perseverar en la fe. ¿Qué es lo que me hace perseverar en la fe? La palabra de Dios. Por eso el Señor nos manda que la atesoremos en nuestro corazón, a que la aprendamos, a que la estudiemos, a que nos la grabemos en la cabeza. Porque nos van a aparecer situaciones en nuestra vida en el cual si nos hacemos de la palabra de Dios en nosotros, le vamos a poder poner resistencia a las tentaciones. De otra manera, nos comemos el engaño y caemos. Pero no me di cuenta, pues, si volví atrás, si te hubieras leído la palabra de Dios, la hubieras comido, te hubieras borrado si no me di cuenta, porque te hubieras dado cuenta, porque la palabra de Dios hubiera sido lumbrera en tu camino, porque te hubiera mostrado por dónde caminar, porque te hubiera dado la fortaleza para aguantar la tentación y soportarla, como lo hizo Jesús. Y lo leíste. Voy a leer otra, si no, no leo el mismo. Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está. Satanás buscándole atentar a Jesús después de 40 días de ayuno. Convertí la piedra en pan, pero me la convierto en un lobo. No. ¿Sabes que 40 días de ayuno es pan? Lo mismo. ¿Cómo Jesús? ¿Qué es lo que usa? Reprendo, Satanás. No. 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué oísteis de nosotros? La recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este pasaje, amados, enfatiza muy puntualmente que la palabra de Dios no es simple palabra humana. La palabra de Dios es de Dios. La palabra de Dios tiene un impacto poderoso en nuestra vida. La palabra de Dios, amados, tiene un efecto creador. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es un arma que nosotros podemos utilizar y usar en nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos revela el verbo, nos revela la persona de Jesucristo, nos da a conocer su vida. La palabra de Dios hace que vivamos una vida en el Espíritu. Es la palabra de Dios, es su palabra, es su vida. La palabra de Dios es efectiva y es poderosa. La palabra nos habla, nos guía, nos transforma y nos equipa. Es una fuente inagotable de vida. Es una fuente inagotable de sabiduría. Es una fuente inagotable de consuelo. Porque nos consuela día a día. La idea de hoy es que podamos, cada uno de nosotros, bendita palabra, tomar un compromiso constante con la palabra. La idea es que podamos tomar la responsabilidad y el compromiso real que conlleva estudiarla, meditarla, leerla y aplicarla a nuestras vidas. Amados, en serio, a mí me encanta replantearme y me gusta mucho que la vida se vive según la instrucción de Dios. Entonces cuando respondo sí, gracias al Señor, sigo respondiendo sí cada día, va este remate.
hacer de mi vida lo que quiero. Y aquí es donde entra esos tildes de oración íntima, de lectura de la Biblia, de preparar la palabra, de estar tiempo con el Señor, de juntarme en coinonía y comunión con mis hermanos, de poder salir a predicar, también está. Ponga todo, es clave. Está cada ítem en el cual me muestra si ese sí es genuino y es real. Amados, la palabra tiene todo el poder de cambiar nuestras vidas. Tiene todo el poder de cambiar nuestras vidas. Todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. En gran parte. Quiero que renueves tu fe en seguir creyendo